familia? Muy buenos días. Gracias a Dios, hoy podemos disfrutar de un domingo más en el que unimos nuestras voces como iglesia para alabar al Señor y para atender sus palabras, que para nosotros como iglesia son ese deleite, ¿verdad? Esa fuente, ese alimento que fortalece nuestras almas y que da fuerza también a nuestra fe y nos sostiene. Por eso quisiera que me acompañaras a orar y leyéramos juntos una porción para introducir el tiempo de alabanza que como iglesia solemos tener antes de escuchar la predicación. Padre Santo que estás en el cielo, quiero agradecerte junto a mis hermanos la dicha, la bendición que nos das de poder contemplar un amanecer más, un día más, en el que tu gloria y tu gracia, Señor, nos sostiene de una forma en la que no merecemos, pero que disfrutamos por cuanto tu amor incansable ha llegado a nuestras vidas y nos ha visitado de una forma preciosa, de una forma increíble. Dios, queremos alabarte por quien tú eres, queremos bendecir tu santo nombre, queremos considerar hoy esos atributos tan preciosos que describen tu carácter y tu obrar en medio de la historia de la humanidad. Te bendecimos a ti, Señor, y pedimos que ministres nuestros corazones de una forma especial en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Quiero leer para ustedes y empezar el tiempo de alabanza hoy considerando un atributo especial de Dios, que es esa figura que la Biblia utiliza para hablar de su carácter paternal, ¿verdad? El Señor es mi pastor, dice el Salmo 23, así. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaurará mi alma. Me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Cantemos juntos a nuestro buen pastor. Señor es mi pastor, nada a mí me faltará. En sus verdes pastos me hace descansar. De sus aguas me dará, mi alma Él restaurará. Por senderos de justicia me guiará. Por amor de su nombre, jamás
me saciará en tu morada por la eternidad. Misericordia y bien me seguirán, tu plenitud me saciará en tu morada por la eternidad. Misericordia y bien me seguirán, tu plenitud me saciará en tu morada por la eternidad. Jamás me dejarás en tu fidelidad, Jesús, confiado está mi corazón. De ti depende, tu voz escucharé, Jesús, te seguiré, mi buen pastor, mi buen pastor, mi buen pastor. Amén. Dios es fiel, Él nos sostiene en todo tiempo. Podemos confiar en eso. Bien, hoy quiero compartir con ustedes un tema que entiendo que es una necesidad urgente, no solo para la Iglesia Vida en su Palabra, sino también para nuestra ciudad. Hoy quiero hablar acerca de cómo luce el liderazgo masculino dentro de la familia cristiana. Lo que la Biblia enseña, cómo la Biblia habla acerca del diseño que Dios ha creado para que andemos las familias cristianas, especialmente los padres. Y he titulado esta serie de mensajes como El Buen Pastor. Así se llaman, como El Buen Pastor. Y quiero atender hoy específicamente lo que tiene que ver con la paternidad bíblica, ¿verdad? Que podamos nosotros hoy escuchar en este mensaje un sermón sobre la paternidad masculina desde lo que la Biblia enseña. Es que cuando Dios nos concede la gracia de criar hijos, Él está compartiéndonos su corazón en esa gracia. De alguna forma especial que solo Dios pudo haber diseñado, cuando un padre modela lo que la Biblia enseña acerca de su liderazgo dentro de la familia, Él está mostrando el carácter de Dios a través de ese estilo de vida, de esa forma de liderazgo. Y por eso me parece que es súper importante compartir con ustedes, con toda la iglesia, este mensaje que especialmente está dirigido a los varones de la Iglesia Vida en su Palabra, que son padres de familia. Pero quiero que me acompañen a orar para que Dios ministre nuestros corazones de una forma especial en esta mañana. Padre, gracias por la bendición que nos das de poder estar conectados en este tiempo, en un mismo sentir, poder escuchar tu palabra, transformar nuestros corazones. Que tu voz, Señor, hoy retumbe sobre nuestras mentes, sobre nuestros corazones y nos transforme, nos vivifique, nos purifique, nos consuele, nos anime, nos dé el poder que necesitamos para poner en práctica lo que vamos a escuchar, Señor. Y no solo el poder, que nos dé el deseo, el anhelo de poder ver estas palabras vivas en nuestros corazones. Oro por los padres de familia de cada hogar de nuestra iglesia, y no solo por ellos, sino por todo aquel que está escuchando este sermón y que es padre de familia, para que le concedas la gracia, Señor, de abrazar tus verdades y vivirlas, Dios. Y a toda la iglesia también te pido que la alimentes su esperanza, alimentes su oración con lo que va a escuchar a continuación. En Cristo Jesús, oh Señor, te lo pido. Amén y amén. Nuestra iglesia necesita ver padres piadosos. Nuestra comunidad necesita ver esposos piadosos.
ver cómo Dios refleja su carácter y su amor a través de la paternidad bíblica, a través de ese modelo de esposo que la Biblia nos enseña. Y por eso ese es el título del mensaje, como el buen pastor. Así tenemos que ser nosotros como padres de familia, como el buen pastor, como Jesús el buen pastor. Así debemos ser nosotros como esposos, como el buen pastor. Y este es un llamado, para empezar quisiera decirles que este es un llamado especial que Dios le ha hecho a todo aquel que está casado, ¿verdad? A todo varón casado, Dios le ha hecho un llamado a ser pastor de su esposa. Todo aquel que tiene hijos, Dios le está haciendo un llamado. Dios le hizo un llamado en el momento de hacerlo padre de familia. Dios le hizo un llamado a ser el pastor de esos niños, de esos hijos. Entonces tú dirás, pues bueno, las cosas que puedas enseñar al respecto solo aplican a los pastores de la iglesia. No, hermanos, nosotros como padres de familia somos los pastores de nuestro hogar. Somos los pastores de nuestro hogar, ¿sabes? Por eso es que en los requisitos que se requieren para el que va a trabajar en el ministerio pastoral, está ese de manera especial, que sea marido de una sola mujer, es decir, sea un esposo fiel, un esposo que muestra a Cristo en su matrimonio y que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sumisión, es decir, que sea un buen papá. Dentro de los requisitos para ser pastor dentro de la iglesia está el ser un buen esposo y el ser un buen papá, un esposo modelo, un papá modelo, un esposo y padre que refleje el carácter de su Redentor, ¿verdad? Y eso es una necesidad que tiene nuestra iglesia, porque definitivamente todos nosotros necesitamos trabajar en ser como Cristo al momento de liderar nuestros hogares. Lo digo como pastor de la iglesia, lo digo como padre y esposo de mi hogar. Hermanos, necesitamos ser más diligentes en estos asuntos. Es una exhortación que quiero hacerles de parte de Dios y delante de Dios, y la publicidad para el libro de Sugel, para ustedes. Es una exhortación para ustedes, es una exhortación para mí. Dios hoy está llamando la atención de los padres de familia que me están escuchando, me está llamando la atención a mí que soy padre de familia, que estoy predicando este mensaje, ¿verdad? El mundo también necesita ver en nosotros la luz de la masculinidad verdadera, porque lo que se está mostrando acerca de qué es un hombre en nuestra comunidad es algo muy distorsionado a lo que la Biblia muestra. La figura de hombre en Riohacha ciertamente está muy lejos de ser la figura de hombre que la Biblia muestra. La figura de padre, la figura de esposo, la figura de masculinidad que se muestra aquí en nuestra ciudad, en nuestra región, está muy lejos de ser lo que la Biblia muestra. Necesitamos mostrar el carácter de Cristo como ese líder piadoso, ese líder que sirve, que nuestro carácter se parezca más al de Él para la gloria de su obra en nosotros. Vamos a ver entonces que la paternidad cristiana es esa forma que Dios escogió para que el alma de nuestros hijos sea pastoreada. Escucha bien, Dios te va a usar a ti para pastorear el alma de tus hijos. Dios te va a pastorear a ti, ¿sí? Te va a pastorear a ti para que tú aprendas cómo se pastorea el alma de tus hijos. Y por lo mismo necesitamos ver cómo es ese carácter de Dios al pastorearnos a nosotros. Y en primer lugar, pues estoy dando por sentado que tú tienes una relación con Jesús, tú tienes una relación con el buen pastor. Si no es así, te invito a que consideres de verdad qué está impidiendo que tú tengas una relación con el buen pastor. Porque tú vas a ser un buen padre el día que te reconcilies o que tu relación se fortalezca en Cristo Jesús. Y esto lo digo porque yo sé que hay padres que son cristianos que no tienen una buena relación con Jesús, y eso ha afectado su paternidad y eso ha afectado su liderazgo dentro del hogar. También sé
que hay padres que tienen una necesidad de aprender estas cosas, pero no tienen una relación con Jesús. Por eso, para ti que no tienes una relación con Jesús, mi invitación es que lo primero que debes hacer es procurar esa relación, acercarte a Jesús y relacionarte con Él, recibir de Él la gracia en una relación personal que pueda transformarte desde adentro, limpiar tus pecados y transformarte para que tú puedas ser no solo un buen padre, un buen esposo, sino también un buen hijo de Dios. Sigamos entonces el ejemplo que la Biblia nos muestra acerca de cómo es el príncipe de los pastores, ese buen pastor que es Jesucristo para con nosotros. Y vemos 5 cosas, 5 aspectos importantes que la Biblia resalta acerca de esa figura del buen pastor en toda la Escritura. 5 cosas que para nosotros se convierten en 5 principios que necesitamos poner en práctica para desarrollar un liderazgo piadoso como padres de familia. En primer lugar, el buen pastor conoce a sus ovejas. En segundo lugar, el buen pastor cuida a sus ovejas. En tercer lugar, el buen pastor guía a sus ovejas. En cuarto lugar, el buen pastor anima a sus ovejas. Y finalmente, el buen pastor alimenta a sus ovejas. Estos son 5 aspectos que quiero que meditemos en este mensaje en esta mañana. En primer lugar, el buen pastor conoce a sus ovejas. Yo quiero que tú seas un buen pastor. Yo quiero que los padres de familia que me están escuchando sean buenos pastores. Y quiero compartir con ustedes estos principios para que los pongamos en práctica. Como les decía, en primer lugar, el buen pastor conoce a sus ovejas. En Juan 10, versículo 14, Jesús dice lo siguiente: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Ahora, este conocimiento de Cristo es bastante profundo acerca de sus ovejas. Ahora, no tenemos nosotros esa omnisciencia que Cristo sí tenía para conocer cada detalle del interior del corazón de sus ovejas. Sin embargo, estamos llamados a seguir su ejemplo en medio de nuestras limitaciones y debilidad, a conocer a esas ovejitas que Dios nos dio para pastorear, que son nuestros hijos. Y conocer a nuestros hijos no se trata de aprender datos sobre ellos, pues no es solamente saberte cuándo es que cumple el niño, ¿verdad? ¿Cuántos años es que cumples? O no es solamente saber el peso, la estatura, no es solamente saber cuáles son los videojuegos que le gustan, qué es lo que quiere estudiar cuando sea grande. Esos datos los puede saber también cualquier otra persona. Hay otras cosas mucho más profundas del corazón de tu hijo que tú como padre debes conocer, y a eso es a lo que se refiere nuestro punto de partida acerca de conocer a nuestros hijos. Conocer a nuestros hijos no es solo saber datos sobre ellos, es comprender, escucha bien, es comprender la forma en que ellos ven las cosas. La forma en que ellos ven las cosas. ¿Para qué? Para identificarnos con ellos, para que ellos nos sientan cercanos, para que nosotros podamos acercarnos bajándonos a su nivel, tratando de entender por qué Él ve las cosas de la forma en que las ve. Y no solamente para identificarnos con ellos, sino para estar con ellos, para acompañarlos en una relación que trasciende sus aciertos y sus errores. Nosotros debemos escudriñar el corazón de nuestros hijos con preguntas, con conversaciones significativas, con momentos especiales de conversar juntos acerca de lo que hay en su corazón, y que tú también puedas abrirle tu corazón, y como dice Jesús, que sus ovejas también lo conocen a Él, tus hijos te puedan conocer a ti también de una forma especial, de una forma íntima, de una forma profunda. Ese es el conocimiento que tú como pastor de tu hogar debes procurar tener de tus hijos. Ellos se van a equivocar, también van a tener aciertos. Y en todos esos momentos tú tienes que conocer por qué, cuáles fueron sus motivaciones.
pues no conocerlos detalladamente, pero por lo menos sí estar atentos acerca de qué está pasando en el corazón de mi hijo. Yo creo que este es uno de los aspectos más importantes y que deben caracterizar a todo padre cristiano. Esa intención, ese deseo, esa pasión por conocer el corazón de sus hijos, el corazón de ellos. Quiero ponerles una ilustración pequeña como profesor también. Cuando tú intentas enseñarle a un niño o a un adolescente algo acerca, por ejemplo, matemáticas. En mi caso, pues yo estudié ingeniería, pues conozco un poco acerca del tema. Pero cuando voy a enseñarle a un adolescente o a un niño pequeño acerca de cómo sumar, de cómo restar, de cómo multiplicar, en el caso ya de los adolescentes, pues los casos de factorización, etcétera, no sé por qué, pero uno cree que ellos saben lo mismo que tú sabes. Y tú le dices, oye, pero si eso está fácil, eso mira tal. El secreto que hace a un buen profesor es uno rebajarse al nivel de ellos, ese conocimiento, ¿verdad?, profundo que tú tienes de las matemáticas, poder bajarlo al lenguaje que ellos lo puedan entender, lo puedan asimilar, teniendo en cuenta que a su edad quizás tú sabías menos que ellos o quizás estabas igual de frustrado en esa situación en la que él quiere aprender, quiere entender, pero no entiende. Entonces ese es el punto, que tú puedas rebajarte y escucharlo y ponerte a su nivel, agacharte y mirarlo a los ojos y tratar de entender por qué se frustra, por qué no entiende, qué necesita, por qué está triste, por qué hoy no quiso comer, ¿será que está enfermito? ¿Qué tendrá? O sea, poder nosotros rebajarnos y tratar de ver la vida de la forma en la que ellos lo ven, recordando que nosotros también pasamos por ese punto. El buen pastor conoce a sus ovejas. El buen pastor conoce en qué etapa de la vida está su oveja. El buen pastor conoce cuáles son las necesidades específicas de esa etapa, cuáles son cada una de las cosas que tiene que enfrentar en esa etapa. Es que nuestros hijos, cada uno de nuestros hijos, ya sea que tú tengas uno o varios, cada uno de ellos es diferente y te vas a dar cuenta. Cada uno de ellos tiene su propio lenguaje, cada uno de ellos tiene su propio carácter, cada uno de ellos tiene su propia necesidad, sus propios intereses, sus propias fortalezas, sus propias debilidades, sus propias formas de responder a las diferentes situaciones de la vida. No faltan los papás que a veces cometemos el error de decir, ¡ay! Te dejas ganar de tu hermano que ya hizo la tarea y que... Eso es no conocer a mi hijo. No lo puedo comparar, no lo puedo señalar porque yo sé que él tiene alguna necesidad particular que yo tengo que atender. Si yo llego a decir eso alguna vez es porque estoy descuidando el conocer a mi hijo, el por qué de pronto no lo hizo, ¿verdad? Porque cada uno de ellos son diferentes. Cada uno de ellos va a responder a la vida de una forma diferente. Dios los creó así. Y nuestra tarea como padres, como pastores de nuestros hijos, es conocer a detalle esas cosas que están en el corazón de nuestros hijos, ojo, con el propósito de servirles en todo momento mientras estén con nosotros. Ese es el propósito tuyo como pastor. Conocer su corazón, conocer sus necesidades, conocer todo lo que puedas conocer de tu hijo para servirle como el buen pastor sirve a sus ovejas. Cada hijo es un tesoro único que el Señor te concedió pastorear. Pero eso no es todo. Dios te va a pedir cuentas de cada uno de tus hijos. Dios te va a pedir cuentas acerca de la forma en que pastoreaste a tus hijos. Fíjate este versículo curioso de Proverbios 27:3. No sé si tú tienes tu Biblia allí, pero yo lo leo por ti. Conoce bien la condición de tus rebaños y presta atención a tu ganado. Es un consejo de sabiduría que está en la Biblia y hoy es para ti, papá. Conoce bien la condición de tus rebaños y presta atención a tu ganado. Entonces, en primer lugar, el buen pastor conoce a sus ovejas. En segundo lugar, el buen pastor cuida a sus ovejas. En ese capítulo 10 del Evangelio de Juan, en el versículo 11, Jesús dice las siguientes palabras. Yo soy el buen pastor, ¿verdad? El buen pastor da la vida por sus ovejas. Y esto es hermoso. Este mensaje es hermoso.
Porque yo estoy seguro que muchos de ustedes pueden decir con libertad, y a lo mejor lo dicen de forma sincera: yo sería capaz de dar mi vida por mis hijos, pero no pasas tiempo con ellos. Yo sería capaz de entregar mi vida, un brazo por mi hijo, pero no le dedicas tiempo a jugar con él. Entonces, miremos que lo que decimos con nuestro corazón tenga coherencia con lo que hacemos con nuestros hijos. El buen pastor en serio da la vida por sus ovejas. Ahora, Jesús, esta sección, ustedes saben cómo es un sándwich, ¿no? Un pan arriba, el jamón en el medio, o el queso, y el otro pan debajo. Esta frase que Jesús dice es como el jamón en medio del sándwich. Antes de esa frase, Jesús está advirtiendo a las personas que lo escuchan que Satanás está trabajando intensamente en destruir a sus ovejas. Luego dice: yo soy el buen pastor da la vida por sus ovejas. Y el otro pan del sándwich es que Jesús también está anunciando o avisándonos que hay lobos que están acechando todo el tiempo a sus ovejas. Entonces fíjate, ante el peligro de Satanás y los lobos que vienen a destruir sus ovejas, Jesús se pone en medio como el buen pastor para protegerlas, luchar por ellas y dar su vida, literal, dar su vida, morir por sus ovejas. Obviamente Jesús está hablando de morir, dar su vida como la expiación. Ese es otro tema, ¿verdad? La expiación por el pecado. Jesús estaba pagando el precio de nuestras iniquidades en su muerte en la cruz. Pero precisamente es que eso es lo que había que hacer para poder salvarte a ti, para poder salvarme a mí, que somos hoy ovejas de su rebaño. Eso era lo que el buen pastor tenía que hacer, y lo hizo. Él dio su vida por nosotros. Él nos amó de tal manera que, siendo nosotros sus enemigos aún, dio su vida para que nuestros oídos hoy pudiesen despertarse y escuchar la voz del buen pastor que nos dice: vengan, rebaño mío, ustedes son mis ovejas, yo vine a salvarlas y las he salvado. ¿Verdad? Ese es el buen pastor. Hizo lo que era necesario para salvarnos del mal, para salvarnos de la destrucción. Hoy Satanás ya no tiene poder sobre nosotros. Hoy ni la muerte puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y eso es gracias a lo que Él hizo en la cruz, a que Él dio su vida por nosotros. Ahora, nosotros no somos los corderos expiatorios para nuestros hijos. Ellos necesitan la expiación que Cristo ganó. Nosotros podemos tomar un principio de lo que Jesús nos muestra en este carácter del pastor que cuida a sus ovejas. El principio para nosotros como pastores de nuestro hogar es que, escucha, debemos estar dispuestos a sacrificar lo que sea necesario y dar nuestro mayor esfuerzo por cuidar el alma de nuestros hijos. Ese es el principio que debemos aprender de Jesús. Estar dispuestos a sacrificar lo que sea necesario con tal de cuidar el alma de nuestros hijos. Estar dispuestos a dar lo que sea, nuestro mayor esfuerzo por cuidar el alma de nuestros hijos. Satanás hoy está destruyendo a las familias. Los lobos hambrientos siguen en busca de ovejas para destruirlas. Y tus hijos están caminando como ovejas en medio de lobos cuando salen de tu casa y se enfrentan con un mundo tan hostil que no sé, o sea, es un peligro increíble, es un peligro increíble. Yo me asombro de ver la maldad solo en mi cuadra. Y nosotros como padres estamos llamados a cuidar sus almas, a ver que el enemigo no siembre en sus corazones el pecado para muerte, más bien trabajar por sembrar en su corazón la palabra que puede darles vida. Yo te invito para que seas un buen pastor, vigilando día y noche por aquellas cosas que acechan el alma de tus hijos para destruirlos. Escucha, hoy Internet es un lugar en donde no sé por qué los padres creen que están seguros sus hijos. Si es como si estuvieran expuestos, no sé, a un mar de lobos que están dispuestos a acecharlos. En Internet ellos están expuestos a la pornografía,
a esa arrogancia y egocentrismo en el que hoy culturalmente nuestros adolescentes están viviendo y publicándose a sí mismos en las redes sociales. Hoy el criticar solamente a las autoridades y solo criticar es la moda de los jóvenes a través de las redes sociales. Hay un sinfín de cosas a los que los niños se están exponiendo cuando tienen un uso descuidado del internet, por ejemplo. Pero no es solamente los peligros virtuales. También nuestros hijos están expuestos a muchos otros peligros aquí mismo, dentro del hogar. El maltrato, el temor, el pecado de su propio corazón. Son cosas de las que tú tienes que estar vigilantes día y noche, que no destruyan el alma de tus hijos, ¿verdad? Y esa vigilancia debe ser una vigilancia atenta en oración, porque nosotros quisiéramos y tenemos que cuidarlos en todo lo que podamos, pero no vamos a poderlos cuidar siempre y librarlos de todo mal. Pero Dios sí puede librarlos y Dios sí puede cuidarlos de todo mal. Por eso es lo mejor, papá, que tú puedes hacer para cuidar a tu hijo, además de esforzarte por hacerlo, es orar por ellos. Porque quizás hay cosas en las que tú no podrás protegerlos, pero Dios sí. Dios sí cuida de tus hijos. Es más, la Biblia dice que si Dios no es el que cuida, en vano te esfuerzas por cuidar, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, el buen pastor conoce a sus ovejas. En segundo lugar, el buen pastor guía a sus ovejas. En tercer lugar, cuida a sus ovejas. En tercer lugar, el buen pastor guía a sus ovejas. Y en esta oportunidad quiero utilizar un versículo que todo padre cristiano debe conocer de memoria. Si tú eres cristiano y no te lo sabes de memoria, te invito a que te lo aprendas hoy mismo, Padre. Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 9. Deben ser para ti, papá, que me escuchas, un asunto que tengas en mente todo el tiempo. Escucha lo que dice. Voy a leer los versículos del 6 al 9, pero el texto comienza en el 4, cuando el Señor le dice al pueblo: escucha, oh Israel, el Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. Y escucha lo que dice del 6 en adelante: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Debes llenarte de la palabra de Dios. Un buen pastor debe amar la palabra de Dios. Ahora fíjate lo que sigue. La enseñarás, esas palabras que Dios te está mandando, las enseñarás diligentemente a tus hijos. Y si te puedes aprender solo eso de memoria es suficiente. Las enseñarás diligentemente a tus hijos. Es decir, le vas a poner mucho esfuerzo, mucho interés a enseñarle estas cosas a tus hijos. ¿Cómo es esto de enseñarles diligentemente a nuestros hijos? Hablándoles de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y yo sé que suena un poco extraño llenar la casa de versículos bíblicos, y ojalá nuestras casas estuviesen llenas de versículos bíblicos. Pero el punto aquí, la idea del texto es que, mira, tú ames tanto la palabra, que básicamente tú puedas ministrar a tu hijo todo el tiempo con la palabra de Dios. Los principales responsables de la formación, de la educación de tus hijos para la vida, eres tú y tu esposa, ¿verdad? Específicamente tú como papá del hogar. Y tu instrumento esencial para lograr que tu hijo sea un hombre sabio, que sepa tomar buenas decisiones y que puedas instruirlo y guiarlo por las sendas de justicias, es la Biblia. Es todo lo que necesitas. La Biblia. Por eso el texto está de alguna forma exagerando. Mira, tú tienes que hablarle a tus hijos de la Biblia más que cualquier otra cosa. Que tus hijos sepan que tú siempre vas a hablar el consejo de Dios para sus vidas. Ojo,
No debes escatimar este asunto. La Biblia para ti no debe ser un asunto de 5 minutos diarios. La Biblia para ti no debe ser un asunto de solamente los domingos. La Biblia debe ser tu lenguaje, tu pasión, tu alimento, tu deleite, como dice el salmista en el Salmo 119. Es mi medicina, es mi deleite, es mi refugio, mi paz, mi consuelo. La palabra de Dios debe ser para ti, Padre. Todo lo que utilices para vivir de una forma sabia en este mundo. La palabra de Dios es todo lo que necesitas. Por eso, la misión consiste en ser exagerados en esto. En no escatimar el tiempo para compartirle a nuestros hijos los principios de la esclavitud, de la escritura, no hastiándolos, porque puede llegar un momento en que los llegues a hastiar. Porque la idea no es que ellos le cojan, hastío a la Biblia. No, al contrario, que los enamores de la palabra de vida. Que ellos puedan decir, wow, cuánto ama mi papá las escrituras. Yo quiero aprender lo que él sabe. Yo quiero amar la palabra de Dios de la forma en que él la ama. Que ellos puedan imitar eso. Tu papel como pastor de tu hijo es que enseñarle la Biblia constantemente y que así tu hijo se asombre cada día más acerca de las obras del Señor, acerca del carácter de Dios, que tu hijo pueda asombrarse de lo que aprende cada día de lo que tú le enseñas acerca de las Escrituras por encima de cualquier otra cosa en este mundo, ¿verdad? Que tu hijo pueda llenarse de esas cosas es tu misión, amado Padre. Tenemos entonces que el buen pastor conoce sus ovejas, el buen pastor cuida sus ovejas, el buen pastor guía a sus ovejas. En cuarto lugar, el buen pastor anima a sus ovejas. Y para esto quiero usar el texto que está en Colosenses 3:21 que dice: padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Una de las áreas en las que debemos fijarnos en el ejemplo de Jesús siempre, para aplicarlo a nuestra actitud para con nuestros hijos, es en el asunto de la corrección. ¿Cuántas discusiones no hay acerca de cómo corregir a nuestros hijos, cuando la Biblia tiene principios que son suficientes para corregirlos? Nuestros hijos van a dejar ver el pecado de sus corazones desde muy temprano. Desde los 8 meses, nuestros hijos, por lo menos aquí en casa, han mostrado su manipulación, su enojo, su forma de mostrar su frustración de forma pecaminosa, etc. Todos los niños van a comenzar a mostrar el pecado que hay en su corazón desde muy pequeños, y nosotros como pastores de sus almas debemos aprender a corregirlos con el mismo amor con que Dios nos corrige a nosotros. Tal como Dios te corrige a ti, así mismo debes corregir a tu hijo. Escucha bien esto: la corrección bíblica de los hijos los debe animar, no los debe exasperar. La corrección bíblica de los hijos los debe animar, no exasperarlos. Cuando los estés corrigiendo, te animo a hacer lo siguiente: cerciórate que al terminar tu corrección, ellos estén motivados en hacer las cosas mejor de lo que lo hicieron. Y vigila que en sus corazones no guarden enojo por causa de nuestra reprensión. Fíjate que en Proverbios, cuando se habla acerca del uso de la vara para la corrección de nuestros hijos, se hace 5 veces. Mientras que la palabra instrucción para la corrección de nuestros hijos se utiliza 12 veces, lo cual te deja ver que aún el uso de la vara debe estar bañado de esa instrucción, debe guiar al niño a conocer algún principio. No debes usar la vara porque sí, tampoco debes maltratarlos. Debes usar la vara para enseñarles sabiduría acerca de cómo obedecer y cómo trabajar en su corazón y su carácter. Pero nuestros hijos no solo se desaniman por causa de una corrección mal aplicada. También se pueden desanimar por la falta de nuestra atención a sus necesidades emocionales, o por la sobreprotección, o por no corregirlos. También se pueden desanimar cuando no los enseñamos a lidiar con la frustración ni con las aflicciones. Debemos enseñarles a nuestros hijos que van a enfrentar cosas que los van a afligir. También podemos desanimar el corazón de nuestros hijos cuando tenemos favoritismos
entre los hijos, ¿verdad? Como que le muestro más atención a uno que al otro, o cuando trato mejor a uno que al otro, o cuando ellos lo llegan a percibir en un sentido, eso los desanima en gran manera. Por eso, padre, evita las comparaciones. Incluso comparar, si tú tienes solo un hijo, compararlo con el hijo del vecino o con el compañerito del colegio. Eso los desanima, de verdad, en su corazón. Su corazón es muy frágil y aunque no te lo demuestre, lo desanima. Así que por favor nunca utilices ese lenguaje de favoritismos ni de comparaciones inapropiadas cuando vayas a corregir o cuando estés instruyendo, cuando estés conviviendo con tu hijo. Otra forma de desanimar el corazón de nuestros hijos es estimulándolos a ser súper sensibles. Un ejemplo, mami, la profesora me borró la plana porque dice que lo hice mal. Entonces hay mamás que cogen el teléfono, ¿usted por qué le borró la plana? Y uno como profesor le dice, es que estaba mala, pero no tenía que borrarla. Y entonces nuestros hijos ven que nosotros les estamos estimulando esa hipersensibilidad, que no lo pueden ni mirar porque ya el niño está llorando. No. Enseñémosle a no ser así, a no dejarse llevar por esas cosas y a que aprendan a enfrentar ciertas situaciones y ser responsables de lo que hacen, ¿verdad? Es nuestro deber. Con esto quiero llevar a los padres de familia a entender que es nuestro deber ser para nuestros hijos en las diferentes etapas de su crecimiento un lugar seguro al cual ir en tiempos de crisis. Dios permita, padre que me escuchas, que tu hijo te vea a ti desde su niñez, en su adolescencia y después en su juventud como un lugar al que él puede ir seguro. Así como tú cuando vas al trono de la gracia, vas sin vergüenza, vas sin temor y te acercas al trono de la gracia para recibir de allí la gracia para el oportuno socorro. De la misma forma, tus hijos deben ver en ti un lugar donde pueden ir para ser animados, para ser consolados, para ser equipados, para ser amonestados, pero en esa amonestación también ser animados a mejorar. Dios permita que eso sea así y tú puedas lograr esto. Pero te digo de una vez que esto toma tiempo. Esto no es de la noche a la mañana. Tienes que trabajar diariamente en crear esa imagen en el corazón de tu hijo, de que tú eres un lugar seguro al que él puede ir cuando lo necesite, cuando su alma esté desanimada. Lograr eso te va a tomar tiempo, pero será uno de los tesoros más grandes de los que tu hijo va a poder disfrutar. Finalmente, el buen pastor alimenta a sus ovejas. Jesús en Mateo 6 dijo, el Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de estas cosas. Un padre no solo conoce las necesidades de sus hijos, sino que las atiende también. Porque después el apóstol Pablo en la carta de los Romanos dice, el que no negó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con él todas las cosas? El buen padre está siempre dispuesto a proveer a sus hijos aquellas cosas de las que ellos tienen necesidades. La provisión material también es un asunto importante en nuestro rol como padres. Desafortunadamente, algunos padres creen que esto es todo lo que ellos tienen que hacer para ser buenos papás, cumplir con sus necesidades físicas. Pero no es así. Fíjate, acabamos de ver 4 cosas más que tus hijos necesitan de ti. Esta es solo una más. Pero el hecho de que sea una más no quiere decir que no sea importante. Claro que sí. No solo es nuestro deber suplir las necesidades materiales de nuestros hijos, sino que es una especie de configuración de fábrica que viene en nuestros corazones. Un padre no debe sentirse tranquilo cuando no haya conseguido lo que sus hijos necesitan para el día de hoy. Ahora no estoy hablando de caprichos, estoy hablando de necesidades. Porque la Biblia dice que si alguien no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Yo recuerdo que mi abuelo, que falleció hace poco, se caracterizaba por ser un padre así, que no se acostaba a dormir hasta que no consiguiera la yuca para el almuerzo del día siguiente. Y yo también lo pude experimentar con mi papá. Mi papá fue una persona muy diligente para proveernos todas las cosas de las que tuvimos necesidad. Padres, nuestros hijos deben ver, ojo, en nuestra provisión, nuestra dependencia de Dios y no un amor por lo material. Ojo como la forma en cómo están proveyendo a sus casas. Ellos deben ver nuestra dependencia de Dios y no nuestra ansiedad o nuestro amor por lo material.
quiero terminar con 5 aplicaciones. Para las esposas, tú estás escuchando hoy este mensaje para que tu oración por tu esposo ahora tenga objetivos claros y para que no esperes a que él sea perfecto para respetarlo y tratarlo como el pastor de tu casa. Él es el pastor de tus hijos. Confía en que Dios le dará las herramientas y la sabiduría para poder guiar a tus hijos por el buen camino. Ahora, estoy seguro que algunas de las esposas que están escuchando, su esposo no es cristiano. Aún así, tú puedes orar para que Dios transforme el corazón de tu esposo y él pueda conocer a Jesús y ser transformado en ese pastor que tu hogar necesita, ¿verdad? Ese es el consejo al que quiero animarte el día de hoy, ¿verdad? Hijos que están escuchando este sermón, Samuel y todos los niños de la iglesia, hoy ustedes han visto que Dios ha dado una responsabilidad muy grande a sus papás. Él nos ha delegado la responsabilidad de sus almas y eso no es una cosa pequeña, es una cosa grande. Por eso les pido, hijos, que oren por sus padres para que sus padres puedan ser pastores fieles para sus almas. Y que en el transcurso de que eso sucede, ustedes los honren, respetándolos y obedeciéndolos en todo, porque eso agrada al Señor. Padre que me estás escuchando, papá, cabeza de hogar que estás escuchando, este es un llamado especial que has recibido de parte de Dios, ser el pastor de tus hijos. Ahora, este llamado y lo que estás escuchando y tratar de poner en práctica estos principios que te he compartido te van a hacer sentir incapaz más veces de las que te imaginas. Pero yo te pido que uses esa sensación de frustración, de incapacidad, de que no tienes lo que se necesita, no para tirar la toalla, sino que lo uses como un impulso para correr a aquel que es tu pastor, para que Él te ayude. Él ha prometido suplir también tus necesidades. Y si esta es una de tus necesidades, corre a Él. Ve y pídele. Él es un buen padre. Él te dará lo que necesitas porque Él quiere que tú seas un buen pastor. Que tú seas un buen padre para tus hijos. A los solteros que están escuchando, a los varones, esa debe ser la meta. Ustedes deben comenzar desde ya a formar su carácter para que cuando el Señor les conceda ser padres, ser esposos, ustedes puedan imitar el corazón de Cristo como el buen pastor. Y a las hermanas solteras que están esperando en el Señor ese esposo, acaban de ver el modelo de esposo por el cual ustedes deben orar. Así debe ser el hombre que ustedes le pidan a Dios y procuren esperar en el Señor ese modelo de hombre, ¿verdad? Esta mañana hemos visto el carácter de Jesucristo, nuestro Salvador, en la figura del buen pastor. Y hoy ese buen pastor sigue llamando a sus ovejas al rebaño. A ti que me escuchas a través de este medio y que no eres cristiano aún, te digo, escucha la voz del buen pastor. Él hoy te está diciendo, ven y escucha su voz, rinde tu alma a sus pies y reconoce que necesitas de su perdón y gracia para vivir. No hay pecado tan grande que Él no pueda limpiar y no hay lugar tan lejano al que el pastor no pueda ir para rescatarte. No hay lugar tan profundo en el que su mano no alcance para traerte a su rebaño. Por eso te pido que reconozcas tu necesidad de Jesús, te rindas a Él y permitas que la gracia hoy te visite y seas transformado por medio de la fe. Respondamos a Dios con nuestra oración y nuestra alabanza. Padre, gracias por tu palabra. Te pido, oh Padre, que esta figura del buen pastor anime a cada una de las ovejas que hacen parte de tu rebaño y que están escuchando este sermón. Y a los padres de familia específicamente, te pido que pongas en ellos la misma mente que hubo en Cristo para que ellos sean líderes en sus hogares como el buen pastor. Amén. Siendo en forma de Dios, vive toda la creación, de siervo servicio,
hazme un siervo